Exposición Recorrido por el campo de concentración nazi Mauthausen-Gusen, Torrecampo, 9 de agosto de 2024. Organiza Asociación Triángulo Azul Storpestein de Córdoba y Jaén, Tomás Romero Crespo y Ayuntamiento de Torrecampo. Es un deber moral el reconocimiento y la reparación personal a quienes tras un golpe de Estado a un gobierno elegido libremente por todos los españoles y españolas perdieron su libertad al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, un desgarrador exilio, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración, en España o fuera de nuestras fronteras, en los campos del horror nazi. Es un deber moral, sí. No es cuestión de una manera de pensar o de una ideología política, como algunos se empeñan en repetir y repetir como un mantra. Es historia. Historia con mayúsculas. Y no son válidas opiniones e información falsa. No es una cuestión de libertad de expresión, sino de hablar con conocimiento. Si se habla de república como si fuera un término de izquierdas, cuando es una forma de gobierno mayoritaria en el mundo, con Estados Unidos, Alemania, Finlandia o Francia como ejemplo. Si se desconoce que el primer presidente de la Segunda República Española, don Niceto Alcalá Zamora, de Priego de Córdoba, era del partido de derecha liberal republicana. Si se habla de bandos cuando la guerra fue provocada por un golpe de Estado. ¿Hablamos entonces del bando ruso y del bando ucraniano, poniendo a los dos en el mismo nivel? El principio moral del que parten todas las políticas de memoria en Alemania es que Alemania es la única responsable del Holocausto y ninguna fuerza política relevante, que no sea de ultraderecha, claro, lo cuestiona. No hay ningún intento dulcificador de la historia. Pero aquí en España 40 años de dictadura franquista han hecho que ese principio moral que debería ser unívoco se tambalee y se hable de opinión personal o de partido y se deje la historiografía a un lado. Para combatir esa propaganda negacionista de la historia que apela a los sentimientos más bajos y para que prevalezca la verdad que apela a la razón, hay que diseñar una estrategia que pivote sobre el conocimiento riguroso de la historia. Se debe de hacer una educación en valores democráticos que pasa por una pedagogía del conocimiento de la historia. El objetivo es que las futuras generaciones sean conscientes de que justificando el uso de la violencia para la obtención de un fin político, se dinamita la convivencia y la democracia. Por eso, esta exposición, recorrido por el campo de concentración nazi Mauthausen-Gusen, es tan necesaria. Si no para entender, sí para conocer cómo y por qué miles de españoles y españolas terminaron en campos de concentración nazis. Unos campos del horror donde despojaron a los hombres y mujeres de su humanidad para poder utilizarlos como mulas de carga y trabajo y poder acabar con ellos cuando no les servían para sus propósitos. Durante décadas ha imperado el silencio y la desinformación, ya que el fascismo ganó en nuestro país y se instauró una dictadura de 40 años que trajo silencio, terror, retroceso y pérdidas de derechos y libertades. Y durante la transición se escondió todo ese sufrimiento debajo de la alfombra. Pero es necesario dar luz a los hechos a través de la ciencia, la historiografía y anteponer el conocimiento al negacionismo histórico. ¿No creéis que es necesario y un deber moral que en nuestra comarca se conozca que hubo al menos 74 hombres que fueron enviados a los campos de concentración nazis por una decisión consciente del gobierno franquista que no los consideró españoles y les dejó una suerte cruel e inhumana en los campos nazis? ¿No creéis que debería conocerse que paisanos como Juan Romero Romero de Torrecampo o Manuel Fernández Pérez de Belalcázar son vecinos condecorados por el gobierno francés con la más alta condecoración que la República Francesa da a sus héroes? En un país democrático como el nuestro, hay que combatir este silencio y actuaciones como esta exposición son fundamentales para poder avanzar en ese deber moral. Gracias a Tomás, que ha querido recordar y compartir ese viaje con sus vecinos y vecinas, ese recorrido por el interior de los campos de Mauthausen y Gusen, donde su abuelo pasó los peores días de su vida y donde encontró la muerte. Con textos y fotografías, Tomás expresa los sentimientos y emociones que experimentó al recorrer esos lugares por donde estuvo su abuelo Eusebio. Y para finalizar, quiero recordar al Ayuntamiento que tiene a su disposición nuestro documental La luz de nuestra memoria, un documental centrado en la voz de las mujeres que son familia de los deportados cordobeses a campos de concentración nazis. En él indagamos por qué perduró tantos años el silencio impuesto, el miedo a la represión y la vergüenza, que en algunos casos ayudaron a que muchas de ellas nunca pudieran reencontrarse con sus padres, maridos o hermanos. Descubrimos también qué opinan las generaciones actuales y hoy entre nosotros tenemos a 3 de sus protagonistas, María José, Veredas y Ana, familiares de los deportados Eusebio Crespo Díaz
y Rufo López Romero. Esperamos que pueda verse aquí, en su pueblo, Torrecampo, como se ha hecho en otras localidades cordobesas.